La necesidad de agruparse, de aunar esfuerzos, progresar, lleva a constituir entidades para esos fines. Hemos visto normas generales previstas para determinados tipos de personas jurídicas que fueron receptadas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora haremos una descripción básica del esquema societario mercantil, tanto de las privadas como aquellas en las que participa el Estado. Asimismo, hablaremos sobre mutuales y cooperativas. En primer término, hacemos una caracterización simple que nos ordena para comprender mejor el fenómeno societario bajo dos premisas: la importancia del socio y el tipo de responsabilidad. Así, podemos caracterizar sociedades de personas o interés. En este caso, la personalidad del socio tiene relevancia preponderante. La parte de cada una de ellas en cuanto al capital social se denomina parte de interés. En este caso, los socios responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Ejemplo de ello, podemos decir la sociedad colectiva. Cuando hablamos de sociedad de capital o por acciones, en este tipo de sociedad el elemento primordial es el capital, que se representan por títulos llamados acciones, y estos se negocian con relativa facilidad en el mercado. Los socios limitan su responsabilidad por las obligaciones sociales estrictamente al capital que aportaron. Ejemplo de ellos podemos tomar las sociedades anónimas. En el medio existe algo que se llama mixta o intermedia o por cuotas. Acá importa tanto el capital como el socio que la integra. El capital se divide en cuotas que se puede transmitir de manera más restringida conforme a la legislación vigente, y el ejemplo es la sociedad de responsabilidad limitada. Tipos de sociedades que podemos nombrar en la ley: colectiva, comandita simple, capital industria, accidental o en participación, de responsabilidad limitada, anónima, anónimas unipersonales, simplificadas, de mayoría estatal, en comandita por acciones, economía mixta y sociedades de Estado. Veamos ahora qué nos dice la Ley General de Sociedades. De inicio nos da un concepto: habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo puede constituirse como una sociedad anónima, y la sociedad unipersonal no puede ser constituida por una sociedad unipersonal. La ley nos habla como las sociedades como sujetos de derecho. Las mismas pueden constituirse por instrumento público o privado, depende del tipo societario adoptado. Nos refiere también acerca de la inscripción, y solamente se considera constituida cuando está inscripta y a su vez se hacen todos los mecanismos de publicidad. Prevé alcances y efectos de aquellas sociedades que no se constituyen regularmente, es decir, de acuerdo a las previsiones de la ley. También enumera tipos, derechos, relaciones de socios, administración y representación, documentación, contabilidad, la manera de transformarse, de fusionarse, de escindirse, de resolverse la sociedad o de disolverse, los aspectos que hacen a la liquidación, a la intervención judicial, el régimen de sociedades constituidas en el extranjero. Después pasa a la parte especial, particular, y ahí encabeza la sociedad colectiva, para definirla, que son las que los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contra de esta cláusula no puede ser oponible a terceros. La sociedad en comandita simple, ahí él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y en tanto que los comanditarios con el capital que se obliguen a aportar. Otro tipo de sociedad que vemos es la sociedad de capital e industria, y ahí la caracterización que podemos hacerle es la responsabilidad de los socios. Los socios capitalistas responden por el resultado de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, en tanto quienes aportan exclusivamente su trabajo o su industria responden hasta las concurrencias de las ganancias no percibidas. Otro tipo de sociedad es la de responsabilidad limitada. Ahí se hace su caracterización:
se dice que el capital se divide en cuotas y que los socios responden hasta la integración, limitan su responsabilidad a las que hayan suscrito. El número de socios no puede ser superior a 50. La ley habla sobre el capital, las cuotas sociales, los órganos, porque esta ya tiene otro nivel de organización un poco más elevado que las anteriores. Y finalmente vamos a la sociedad anónima. También la ley ahí nos dice que se integra por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de la suscripción de las mismas. La denominación social, cualquier nombre, y puede decir sociedad anónima o SA, o en los casos de sociedades anónimas unipersonales, deberá contener esa expresión de sociedad anónima unipersonal o la abreviatura de la sigla SAU. Nos indica cuál es la naturaleza y la constitución, nos habla de cómo se compone el capital, cómo se integra, la suscripción de los mismos, el capital mínimo que una sociedad debe tener, el tipo de acciones, las clases, cómo se van conformando las certificaciones, los bonos, las formas de gobierno a través de la asamblea de accionistas, la manera de ser administrada y representada, nos habla sobre el directorio, la composición del mismo, el consejo de vigilancia, la fiscalización privada y la sindicatura. La fiscalización estatal, hay un determinado tipo de sociedades que tienen una fiscalización permanente. Además del control inicial que veíamos en todo tipo de sociedades, hay algunas sociedades que tienen una fiscalización constante, permanente, pero la ley se encarga de enumerarnos en qué casos. Son aquellas que se hacen oferta pública de sus acciones, las que tienen capital social superior al monto que va estableciendo la propia ley, las que son de economía mixta, aquellas que realizan operaciones de capitalización, ahorro o requieren de dinero o valores públicos con promesas de prestación a beneficios futuros, las que exploten concesiones o servicios públicos, cuando se trata de sociedad controlante o de controlada por otra sujeta a fiscalización. Entonces vemos cómo finalmente también nos va indicando cuando se trata de sociedades anónimas unipersonales. De la misma manera tenemos una fiscalización estatal limitada. En este caso, el Contralor, y de las que no estaban incluidas recientemente, se limita ¿a qué? Al acto constitutivo, a las reformas, a las variaciones del capital. En este caso, pueden ser limitadas en su extensión, establece los presupuestos, la norma, y ejerce también cuando en el Consejo de Vigilancia lo pide, o a solicitud de accionistas con un determinado número de accionistas, o a solicitud del síndico, o en resguardo del interés público. La autoridad de Contralor puede ejercer vigilancia en las sociedades que no están incluidas en estos artículos que decíamos referencia, pero cuando se establecen algunos de los supuestos. La ley prevé también un régimen de sanciones. Otro tipo de sociedad que analiza es la que tiene participación estatal mayoritaria. La caracteriza, le dice qué requisitos debe componer y quedan comprendidas en esos tipos de sociedades las que se constituye el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales, conformes han sido autorizados, y aquellas sociedades que están sujetos a un régimen especial y que representan por lo menos el 51% del capital suscripto, que prevalezcan evidentemente en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Otro tipo de sociedades que prevé la Ley General de Sociedades es la sociedad en comandita por acciones. También el entorno del normativo la caracteriza, establece cuál es el capital y cómo se representa, ya sea en los socios comanditados o los comanditarios, y establece la vinculación como socios que van estableciendo y los límites de la responsabilidad en función también al capital que suscriben. Este tipo de acciones y este tipo de sociedades, mejor dicho, están sujetas a las condiciones de la sociedad anónima.
Este es otro caso que vemos también de reenvío normativo o supletorio